Buenos días. Lectura de Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 2, desde el verso 89. Yayo Yayo Sri Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gaura Bhakta Vrinda. Cuando con una vela se encienden, muchas otras considero que aquella es la original. Krishna Kaviraj Goswami está explicando el origen de todas las manifestaciones, así Krishna, y de todas las encarnaciones, porque el Señor Supremo tiene tantas formas como olas puede tener el océano, o tantas formas como arena puede tener el desierto. Significado de la Prabhupada. En el Brahma Samhita, capítulo 5, verso 46, dice que el Vishnu Tattva o el principio de la absoluta personalidad de Dios es como una lámpara porque las expansiones son iguales a su origen en todos los aspectos. Una lámpara encendida puede encender infinidad de otras lámparas que no sean inferiores, pero aún así se debe considerar que una de ellas es la original o la primera que ha sido encendida. De igual manera, la suprema personalidad de Dios se expande en las formas plenarias del Señor Vishnu Tattva como Karanoda Kachai Vishnu, Garva Kachai Vishnu, Sera Kachai Vishnu, pero aunque estas son igualmente poderosas, se considera que la poderosa personalidad original sigue siendo la fuente que es Sri Krishna Bhagavan. Este ejemplo también explica la aparición de encarnaciones o formas del Señor cualitativas tales como el Señor Shiva y el Señor Brahma, que son empoderadas por el Señor. Según Srila Jiva Goswami, Sambhutu Toma Distana Tuan Kayalamaya Sukhan Dipan Sikad Staniyasyam Na Tatan Samyat. El Sambhu Tattva, el principio del Señor Shiva, es como una lámpara cubierta de carbón por su condición de estar a cargo de la modalidad de la ignorancia. La iluminación que procede de esa lámpara es muy poca, por lo tanto el poder del Señor Shiva no se puede comparar con el poder del Señor Vishnu. Qué ejemplo más adecuado. Está el Señor Vishnu, luego está el Señor Shiva y el Señor Brahma. El Señor Brahma es una entidad viviente igual que nosotros, muy piadosa. El Señor Shiva está entre la entidad viviente y el Señor Supremo. Brahma dice que de la leche surge el yogur, pero del yogur no puede surgir la leche. El Señor Shiva está en esa posición del medio. Son las tres categorías de seres eternos. El Señor Supremo con todas sus expansiones y cualidades, el Señor Shiva y nosotros las múltiples entidades vivientes que somos también parte y porción del Señor. Entonces vamos al texto 90. De la misma manera, Krishna es la causa de todas las causas y de todas las encarnaciones. Por favor, oye otro verso para refutar todas las malas interpretaciones. Del 91 al 92 dice, aquí en el Srimad Bhagavatam se describe 10 asuntos. La creación de los ingredientes del cosmos, las creaciones del Brahma o de los Brahma, el mantenimiento de la creación, el favor
especial que se les hace a los fieles, los incentivos para la actividad, los deberes prescritos para los hombres que acaban las leyes o acatan las leyes. Una descripción de las encarnaciones del Señor, la terminación de la creación, la liberación de la existencia material burda y sutil, el refugio supremo, la suprema personalidad de Dios. El 10º elemento es el refugio de todos los demás. Para distinguir este refugio supremo de los otros 9 asuntos, los Mahatmas han escrito estos 9 directa e indirectamente a través de oraciones o explicaciones directas. Significado de Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Este verso del Srimad Bhagavatam 2.10.1.2 enumera los 10 temas que se tratan en el texto del Bhagavatam. De estos, el 10º es la sustancia y los otros 9 son categorías que se derivan de la sustancia. Esos 10 temas se encuentran de la siguiente manera. Sarga, la primera creación realizada por Vishnu, la generación de los 5 elementos materiales burdos, los 5 elementos de la percepción de los sentidos, los 10 sentidos, la mente, la inteligencia, el ego falso y la energía material total o la forma universal, el Virat Rupa. 2. Visarga, la creación secundaria o el trabajo de Brahma de producir los cuerpos móviles e inmóviles del universo. Brahmananda. 3. Sihana, la manutención del universo por parte de la personalidad de Dios, el Señor Vishnu. La función de Vishnu es más importante y su gloria mayor que la de Brahma y el Señor Shiva, pues aunque Brahma es el creador y el Señor Shiva es el destructor, el Señor Vishnu es el sustentador de todo. 4. Posana, el cuidado y la protección especiales que les da el Señor a los devotos. Así como un rey mantiene su reino y sus súbditos, pero a pesar de ello les da una atención especial a los miembros de su familia. Asimismo, la personalidad de Dios les brinda un cuidado especial a sus devotos, que son almas completamente entregadas al Señor. Uti, el impulso para crear o el poder de la iniciativa, que es la causa de todos los inventos según las necesidades del tiempo, el espacio y el objeto. 6. Manvantar, los principios regulativos para los seres vivientes que desean alcanzar la perfección de la vida humana. Las reglas de Manu, tal como se describen en el Manu Samhita, señalan el camino hacia esa perfección. 7. Isanukata, la información de las escrituras acerca de la personalidad de Dios, sus encarnaciones en la tierra y las actividades de sus devotos. Las escrituras que tratan de esas cosas son esenciales para la vida humana progresiva. Nirodha, la terminación de todas las energías que se emplean en la creación. Esas potencias son emanaciones de la suprema personalidad de Dios, que yace eternamente en el océano Karana, el océano del origen de toda la existencia material. Las creaciones cósmicas que se manifiestan con sus
alientos se disuelven de nuevo a su debido tiempo. 9. Mukti. La liberación de las almas condicionadas que están enjauladas por las coberturas burdas y sutiles de la mente y el cuerpo. Cuando el alma se libera de toda la afección material, abandonando los cuerpos materiales tanto sutiles como burdos, puede llegar al cielo espiritual en su cuerpo espiritual original y dedicarse al amoroso servicio trascendental del Señor en Vaikunta, el cielo espiritual, o en el planeta de Krishna, Krishna Loka. Cuando el alma se sitúa en la posición constitucional original de su existencia, se dice que está liberada. Es posible dedicarse al amoroso servicio trascendental del Señor y convertirse en Yava Mukta, un alma liberada, incluso mientras se está en el cuerpo. 10. Asaya. La trascendencia, el sumum bonum del que todo emana, sobre el que todo descansa y en el que todo se funde después de la aniquilación. Él es la fuente y el soporte de todo. El Asaya también se denomina el Brahman Supremo, como el Vedanta Sutra Atato Brahma Jigyasa Yamadhyasya Yata. El Srimad Bhagavatam describe especialmente a este Brahman Supremo como el Asaya. Si Krishna es ese Asraya, y por consiguiente la mayor necesidad de la vida es estudiar la ciencia de Dios, la ciencia de Krishna. El Srimad Bhagavatam acepta a Sri Krishna como el refugio de todas las manifestaciones, porque el Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, es la fuente última de todo, la meta suprema de todos. Aquí se han de considerar dos principios diferentes, es decir, el asraya y el objeto que brinda refugio, y los asrita, los dependientes que requieren de refugio. Los asrita existen bajo el principio original, el asraya. O sea, en otras palabras, nosotros dependemos del Señor Supremo. Las primeras 9 categorías que se describen en los primeros 9 cantos del Srimad Bhagavatam, desde la creación a la liberación, entre las que se incluye los Purusa Avatar, o sea, las formas eternas del Señor, las encarnaciones o formas eternas del Señor, la energía marginal y las entidades vivientes, y la energía externa o el mundo material, son todas asrita. O sea, entonces vamos a leer de nuevo este punto. Dice, el Srimad Bhagavatam, desde la creación a la liberación, entre las que se incluye los Purusha Avatar, o sea, las formas del Señor Supremo, las encarnaciones, la energía marginal, de donde venimos nosotros, las entidades vivientes, y las entidades vivientes, y la energía externa o el mundo material, son todas asrita. Entonces, las manifestaciones del Señor Supremo, su energía marginal, nosotros, y la energía externa o material es asrita. Sin embargo, las oraciones del Srimad Bhagavatam apuntan al Asrita Tattva, a la suprema personalidad de Dios y Krishna, Bhagavan. Las grandes almas que son expertas en describir el Srimad Bhagavatam han descrito muy deliberadamente las otras 9 categorías, a veces mediante narraciones directas y a veces mediante narraciones indirectas, tales como historia. El verdadero propósito de hacer esto es el de conocer a la perfección, a la trascendencia absoluta, Sri Krishna, pues toda la creación, tanto material como espiritual, descansan en el cuerpo de Sri Krishna.
Entonces vamos al texto 93. Para conocer claramente el refugio supremo de todo lo que existe, he descrito las otras 9 categorías. La causa por la que aparecen las 9 se llaman como propiedad su refugio. 94. La personalidad de Dios y Krishna es el refugio y la morada de todos. Todos los universos descansan en el Supremo. 95. El 10º canto del Srimad Bhagavatam revela el 10º objeto, la suprema personalidad de Dios, quien es el refugio de todas las almas entregadas. A él se le conoce como Sri Krishna, y él es la fuente última de todos los universos. A él le ofrezco mi respetuosa reverencia. Prabhupada nos dice en su significado. Esta cita procede del comentario del Siddhar Swami, el primer verso del 10º canto, capítulo 1 del Srimad Bhagavatam. Texto 96. Aquel que conoce el verdadero aspecto de Sri Krishna y sus 3 diferentes energías no puede permanecer ignorante acerca de él. El significado, si la Prabhupada dice, Srila Jiva Goswami dice en el Bhagavad Sandarbha 16 que mediante sus potencias que actúan en secuencias naturales más allá de la mente humana especulativa, la trascendencia suprema, el summum bonum, existen eternamente con 4 aspectos trascendentales. Esos 4 aspectos son su personalidad, su refulgencia impersonal, sus partes integrales potenciales, los seres vivientes y la causa principal de todas las causas. El Todo Supremo se dice que es como el Sol, que también existe con 4 aspectos, es decir, la personalidad de Dios como el Sol, el brillo de su deslumbrante esfera, los rayos solares dentro del planeta Sol y los reflejos del Sol en muchos otros objetos. La ambición de corroborar la existencia de la trascendental verdad absoluta mediante los ilimitados esfuerzos de las conjeturas no puede ser satisfecha porque él está fuera del alcance de nuestra limitada mente especulativa. En una búsqueda honesta de la verdad debemos admitir que sus poderes son inconcebibles para nuestra divina y diminuta inteligencia. La exploración del espacio ha existido. La exploración del espacio ha exigido el trabajo de los más grandes científicos del mundo. Y sin embargo hay innumerables problemas relacionados incluso con el conocimiento fundamental acerca de la creación material que confunden a los científicos que los confrontan, puesto que el científico es un ser diminuto y no podrá comprender en su totalidad la creación del cosmos. Ese conocimiento material está sumamente apartado de la naturaleza espiritual y por lo tanto los actos y las disposiciones de la verdad absoluta son fuera de toda duda y son inconcebibles. Por eso al Señor Supremo se le llama Ashintya, inconcebible. Se dice que la potencia primaria de la verdad absoluta son 3: la interna, la externa y la marginal. Por medio de los actos de su potencia interna, la personalidad de Dios despliega en su forma original las manifestaciones cósmicas
espirituales conocidas como Vaikunta Loka, eternos, que existen eternamente, incluso después de la destrucción de la manifestación cósmica material. Por medio de su potencia marginal, el Señor se expande en forma de seres vivientes que son parte de Él, tal como el Sol distribuye sus rayos en todas las direcciones. Por medio de su potencia externa, el Señor manifiesta la creación material, tal como el Sol, que son con sus rayos crea la niebla. La creación material no es más que es un reflejo desvirtuado de los planetas espirituales. Esas tres energías de la verdad absoluta también se describen en el Vishnu Purana, donde se dice que el ser viviente es de la misma calidad que la potencia interna, mientras que la potencia externa es controlada indirectamente por la causa principal de todas las causas. Maya o Mahamaya, la energía del Señor ilusoria, desorienta al ser viviente tal como la niebla desorienta al peatón al obstruir la luz del sol. Aunque la potencia de Maya es de una calidad inferior a la potencia marginal que somos nosotros, las entidades vivientes, que consisten en los seres vivientes, los cuales son partes integrales del Señor, no obstante tienen el poder de controlar a los seres vivientes, tal como la niebla puede obstruir las acciones de una determinada potencia de los rayos solares. Aunque no puede cubrir al sol, cubre a la entidad viviente. Los seres vivientes cubiertos por la energía ilusoria evolucionan en diferentes especies de vida con cuerpos que van desde el de una infinitesimal hormiga hasta el señor Brahma, el controlador del cosmos. El pradhana, la causa principal de todas las causas desde el punto de vista impersonal, es nada más ni nada menos que el Señor Supremo, a quien se le puede ver cara a cara en la potencia interna. Él adopta la forma material omnipresente mediante su inconcebible poder. Aunque todas las tres potencias, es decir, la interna, la externa y la marginal, en última instancia son esencialmente una, no obstante son diferentes en sus acciones, tal como la energía eléctrica que puede producir tanto frío como calor bajo diferentes condiciones. Las potencias externas y marginal se llaman así bajo diversas condiciones, pero en la potencia interna original no existen esas condiciones, ni tampoco es posible que las condiciones de la potencia externa existan en la marginal o viceversa. Aquel que es capaz de entender las complejidades de todas estas energías del Señor Supremo no puede seguir siendo un impersonalista empírico bajo la influencia de un escaso conocimiento. Bueno, aquí estamos entendiendo que es una sola energía que se manifiesta en el aspecto de la energía interna, que es la espiritual, la energía externa, que es la material, y la energía marginal, que es donde nosotros venimos. Entonces, un tema muy interesante, un concepto filosófico para que nosotros podamos tener una visión trascendental a pesar de que nosotros estamos actualmente confundidos por la energía ilusoria, como nos explica aquí Srila Prabhupada, que estamos en Maya o Mahamaya, porque Yoga Maya es la energía ilusoria del mundo espiritual. Ese es otro tema también complejo, pero el mundo espiritual es el mundo real y este es un reflejo del mundo espiritual.
Y nosotros somos de la naturaleza del mundo espiritual y ahora estamos confundidos en este lugar. Por algún motivo en particular hemos llegado aquí y estamos identificándonos con todas las condiciones del mundo material. El problema es que en el mundo material hay que sufrir nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. Y como vimos aquí, si la Prabhupada explica que transmigramos desde un ser unicelular hasta llegar a ser el señor Brahma. Así que hemos pasado por diferentes formas de vida. Y aún así no podemos complacernos en este mundo material porque nuestra naturaleza es trascendental y espiritual y el objetivo entonces es liberarnos de toda esta carga karmática que nos hace estar en condiciones ya sea favorables o desfavorables en el mundo material, creyéndonos el cuerpo en particular, porque si tenemos un cuerpo humano, nos identificamos con el cuerpo humano. Si tenemos un cuerpo de Brahma, nos identificamos como Brahma. Si tenemos un cuerpo de un ser unicelular, nos identificamos como tal, sin realmente ser de esa naturaleza. Eso quiere decir que estamos en un grado de ilusión muy fuerte y a esto se le llama Mahamaya, o también aquí si la Prabhupada lo describe como Maya, la energía ilusoria material. Entonces, a despertarnos, y la forma de despertarnos es siguiendo estas instrucciones, conociendo estos temas y pronunciando constantemente el nombre del Señor Supremo, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol.